Buenas tardes, mi nombre es Hugo Alejandro Caballé, soy alumno del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho con especialidad en Ciencias Penales. El día de hoy les voy a presentar cuatro temas de suma importancia dentro del ámbito de la prevención del delito, los cuales son la prevención orientada al delincuente, la prevención de las víctimas y la prevención en el medio ambiental, al igual que la prevención y salud pública. En primera instancia me permito definir el término prevención del delito, el cual, como hemos visto a lo largo del curso, es el conjunto de medidas destinadas a impedir que un determinado evento se produzca, se vuelva a producir o bien conseguir que se reduzca o en frecuencia o en gravedad. El contexto de la delincuencia en México ha crecido considerablemente en los últimos años. Eso debido a los múltiples delitos consentidos a lo largo del año e inclusive años anteriores. Las herramientas asociativas que proponemos a lo largo del curso para poder aunar estos delitos es la información, la prevención a través de las estrategias y acciones conducentes, así como la generación de conocimiento y sensibilización acerca de los temas de prevención en nuestro país. ¿Cuáles son los contras de esto? Eh, Existe una cierta desconfianza de la población ante las instancias gubernamentales respecto al tema de prevención, puesto que no está muy bien focalizado, es decir, solamente se enfoca en un solo rubro, que es el narcotráfico, dejando a un lado diversos problemas sociales que igual afectan a nuestra sociedad en general. Esto ha generado la desconfianza que mencioné anteriormente en nuestro país. Las propuestas de acción que podemos mencionar que serían eficaces al incluir en nuestro país podrían ser la difusión, la educación cultural respecto al tema de la prevención y la importancia de este dentro de nuestro marco normativo. Una vez que quedó claro el tema de la prevención, nos orientamos ahora al delincuente. La prevención de la delincuencia es el conjunto de medidas que impiden que la delincuencia ocurra. Son aquellas orientadas a la reducción de oportunidades para cometer delitos y las orientadas al desarrollo social, que reducen las situaciones socioeconómicas que terminan por generar las conductas delictivas. La perspectiva actual de la prevención del delito. A pesar de la amplia gama con la que cuentan los estados, ya sea para prevenir o para castigar los delitos, en ninguna parte se ha conseguido llegar a eliminar la criminalidad como tal. No existe acuerdo sobre el camino razonable para reducirla. Lo que sí nos queda claro es que es necesario tanto combatir la delincuencia que agobia a la sociedad como homologar políticas públicas en esta materia. ¿Cuál es la importancia de la prevención primaria? Bueno, la prevención primaria tiene su importancia ya que consiste en actuar antes de que se produzca el delito, es decir, intervenir sobre las causas potenciales a la raíz del conflicto criminal para neutralizar este antes de que el propio problema se manifieste. En cuanto a las poblaciones prioritarias, nos encontramos que en el primer rubro podemos encontrar los niños y jóvenes, los menores de 18 años, sin dejar a un lado a los adultos mayores y las zonas urbanas de alto riesgo delincuencial. Los ámbitos esenciales que se cuidan dentro de este podemos encontrar la educación, sociedad, vivienda, calidad de vida, bienestar social y trabajo. En cuanto a la prevención social, esta actúa sobre factores de riesgo personales o psicológicos y sociales, estos últimos muchas veces de carácter estructural, como lo son la pobreza y marginalidad. Estas iniciativas pueden estar dirigidas a grupos de alto riesgo social, que van desde el ámbito familiar hacia la educación o la salud. La prevención situacional opera anticipándose al razonamiento del agresor, estableciendo mayores dificultades para su accionar, como por ejemplo la utilización de rejas y alarmas. Sin embargo, el accionar del agresor es siempre dinámico, buscando las formas de sortear los obstáculos, por lo que las medidas situacionales deben estar en constante revisión y actualización. Y por último, encontramos a la prevención comunitaria, que combina los elementos de ambos ámbitos, el social y el situacional. Su característica más definitoria ha sido la participación local, específicamente definida como el barrio. Se incluyen, por ejemplo, las experiencias de policía comunitaria, la creación de comités de vigilancia, así como el involucramiento de proyectos de corto alcance enfocados a la prevención social o situacional. Ahora bien, una vez abordada la prevención orientada al delincuente, nos encontramos con la prevención orientada a la víctima. Según la definición, podemos referirnos a esta como la aplicación de una serie de medidas modificadas del entorno y de las condiciones de vida de las víctimas potenciales con el objetivo de restringir a su mínimo nivel las oportunidades delictivas. Si partimos de la teoría de la oportunidad,
Decíamos que para que el comportamiento delictivo se produzca han de ocurrir tres elementos: un delincuente predispuesto, una víctima propicia y una ausencia de control. A efectos de prevención, dada la dificultad que entraña persuadir a quien está dispuesto a cometer un delito, parece evidente que había que actuar sobre la víctima y no sobre los controles del sistema. Pero ¿cómo podemos actuar? Bueno, por ejemplo, con programas de prevención dirigidos a determinados colectivos, especialmente predispuestos a sufrir la victimización, con campañas de concientización sobre las medidas de vigilancia y seguridad, instalación de cámaras de seguridad, incrementando personal de seguridad, etc. Algunos autores, como Berberet, se muestran especialmente críticos con este tipo de prevención, aduciendo que de cierto modo supone una restricción a los derechos sobre las víctimas, tanto que estas restricciones deberían recaer sobre el delincuente. A modo de ejemplo, en los delitos sexuales, a fin de evitar agresiones, se recomienda no salir de noche, extremar precauciones, o en los casos de los robos a domicilios en los hogares, tienden a convertirse en fortalezas, pero no todas estas medidas que suponen una restricción a los derechos deberían recaer sobre el delincuente y no tenerlos que soportar la víctima. Esta teoría evidentemente no se sostiene porque se limita a criticar la prevención victimal, pero no dice cómo debería actuar sobre el delincuente para evitar la comisión de los delitos. Hay que tener presente que el principal mecanismo de prevención victimal tiene puesto de manifiesto por las campañas informativas. Por su parte, Felson y Clark han referido que los medios de control social, formales e informales, y los individuos como núcleos esenciales de la prevención del delito. La importancia de la denuncia dentro de la prevención victimal puede producirse inmediatamente después de la agresión o demorarse un tiempo y conformar un mecanismo posterior de icter victimae. La víctima representa un llegue del sistema de justicia legal, el cual tiene en sus manos puesta en marcha el sistema penal, ya que la interposición de su denuncia conlleva la actuación del sistema y la corrección del agresor. Su papel cobra especial importancia en los delitos semipúblicos, en los que se exige la formalización de la denuncia para poder conseguirlos. Ahora bien, cuando se investiga una escena del crimen, la primera pregunta que nos formulamos es ¿qué ha pasado? La segunda pregunta que suele realizarse es, suponemos la más importante, es ¿quién ha sido? Finalmente, en la mayoría de las investigaciones policiales se llega a preguntar un por qué, intentando averiguar qué clase de problemas psicosociales llevan a un individuo a cometer un acto delictivo. Pero existe otra pregunta que une y tiene en común las tres anteriores, y es ¿dónde? Ya que cualquier delito que se comete en un lugar determinado tiende a tener características especiales que lo distinguen de otros. Ahora bien, para entender un poco más de la prevención en el ámbito ambiental, es necesario definir el término de criminología ambiental, el cual, de esta manera, podemos definir como una rama de la criminología que estudia el espacio o lugar y el momento en el que se ha cometido algún hecho delictivo. Son diferentes las perspectivas teóricas las que intentan explicar y prevenir el delito a partir de las influencias situacionales, el diseño de las calles, de los edificios, la luminosidad, la cantidad de árboles, de garajes, personas, etc. Todo ello afecta de una manera u otra para la comisión de un acto delictivo. En las últimas décadas, los núcleos urbanos han crecido de manera desorbitada debido al éxodo rural, a la búsqueda de nuevas oportunidades, la necesidad de un crecimiento económico, la riqueza cultural o el turismo. Todo ello ha traído diversos problemas, entre los cuales están el crecimiento desmesurado y veloz de las ciudades, la disminución de relaciones sociales y el aumento de oportunidades delictivas. Bajo este punto, podemos definir dos tipos de zonas: los espacios crimífugos y espacios crimípetos. Los espacios crimífugos son aquellas zonas en donde no se cometen o no suelen cometerse delitos, es decir, lugares por alguna razón inhiben el delito. Por otro lado, los espacios crimípetos son zonas que acumulan actos delictivos, es decir, que por su forma y situación o decoración favorecen a la comisión del delito. Entre las características físicas para la comisión del delito podemos encontrar la facilidad, visibilidad y vulnerabilidad y atractivo, posibilidad para ser descubierto, actuación de testigos y facilidad de huida. Esto puede ser explicado por diversas teorías.
La teoría de las ventanas rotas, creada por Wilson y Kelly en 1982, explicaba que cuanto más deterioro se encontraba un barrio, es decir, edificios desamparados, ventanas de los edificios rotos, paredes pintadas, coches abandonados, etc., mayor era el índice de delitos cometidos en la zona. Comprensiblemente, para que un lugar se convierta en una zona de comisión de un acto criminal, debe ser elegida por el delincuente. Los agresores deciden la zona o espacio donde actuarán dependiendo con sus objetivos. Ambas teorías, o todas teorías en común, concuerdan en el concepto de oportunidad. Si no existe oportunidad, no se cometerá un delito. La teoría de la oportunidad, según Felson y Clark, se puede describir como una perspectiva que explica la conducta delictiva como una función de las características propias de ciertas situaciones. Finalmente, nos encontramos con la prevención y la salud pública. El concepto de salud pública responde a la necesidad social de disfrutar de unas condiciones mínimas de salubridad e higiene que garanticen por tanto ciertos mínimos para la salud de cada persona y por otra contribuir al bienestar general de toda la colectividad. La regulación de esta la podemos encontrar en los artículos 359 al 378 del Código Penal Federal en su capítulo tercero. En su capítulo segundo se distinguen dos grandes grupos de estos. Por una parte, podemos encontrar los delitos en contra de la salud pública relacionados con el comercio y por otra, los delitos de tráfico de drogas. En cuanto a la naturaleza, esto se trata de una serie de delitos cuya naturaleza es de peligro abstracto, es decir, que sancionan penalmente conductas que ponen potencialmente en riesgo la vida o salud de los ciudadanos. El bien jurídico protegido en este es la defensa de la salud pública, concepto que va más allá de la salud individual de cada ciudadano, pero junto a ello se protegen bienes propios de las personas físicas en concreto, como son la vida y la salud individual. En cuanto al sujeto activo de este, puede ser cualquiera. No obstante, en los delitos comprendidos en los artículos 359 al 366 del Código Penal, los autores de estos delitos suelen ser aquellas personas que se dedican a actividades contenidas en los tipos penales aplicados. Por ejemplo, farmacéuticos, directivos de laboratorios, comerciantes, fabricantes ganaderos y los que con ellos colaboran. En cuanto al sujeto pasivo, de todos los delitos contra la seguridad pública es la colectividad en general. En cuanto al objeto material, lo será el objeto sobre el que recae la conducta típica en cada caso. Por ejemplo, en los delitos relacionados con el comercio, lo serán los elementos químicos y las sustancias nocivas, los alimentos, medicamentos, el agua potable, etc. El elemento subjetivo de este son los delitos dolosos. En el caso de los delitos relacionados con el comercio, también se castigará penalmente la imprudencia grave, un nivel de negligencia y el descuido imperdonable que pueden transmitirse a una persona normal. La importancia de la salud pública es fundamental saberla, ya que actualmente es algo que nos concierne a todos por el simple hecho de ser mexicanos. En este caso, la salud pública resulta fundamental para la prevención, ya que parte de la idea de que si todos nos cuidamos o todos somos partícipes de este cambio, puede llegarse a tener una verdadera prevención. Espero que se lleven un nuevo conocimiento respecto a estos temas. Recordemos que abordamos a lo largo de este video la prevención al delincuente, la prevención a la víctima, la prevención al medio ambiental. Sin más que decir, me despido y gracias por su atención prestada. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las referencias bibliográficas que yo ocupé para la realización de mi investigación. Por mi parte sería todo. Gracias, que tengan un excelente día.